Infinito Fusión Multidimensional 11-20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 11 Bang. Un disparo ensordecedor arrasó el campo de batalla. Ralph observó cómo un agujero sangriento del tamaño de un cuenco explotaba repentinamente en el pecho del demonio, salpicando sangre caliente entre el humo. Armas. Sus pupilas se contrajeron y miró hacia atrás conmocionado, justo a tiempo para ver a Asaka, con el rifle de francotirador en la mano, y a Lin Kei Gus vigilándola. Exclamó sorprendido. Armas industriales del futuro. Bien hecho. Sin embargo, el curso de la batalla cambió rápidamente. Aunque su pecho estaba destrozado, el demonio, tras una breve pausa, se volvió aún más feroz. El odio brillaba en sus ojos carmesí, la sangre brotaba de su boca y una extraña aura carmesí emanaba de su cuerpo. Entonces, blandió su enorme martillo con fiereza hacia Ralph. «Cuidado, guerrero», gritó el caballero. Ralph se giró rápidamente, pero no pudo esquivarlo. El martillo del demonio, con una fuerza devastadora, se cernía sobre su cabeza. Justo a tiempo, el caballero, blandiendo su espada recta, corrió al lado de Ralph, uniéndose a él para resistir el golpe del demonio. ¡Bum! La inmensa fuerza sacudió el suelo, levantando polvo. Un destello de luz blanca brilló en la mano de Ralph, y un escudo apareció en su mano. Él y el caballero trabajaron juntos para bloquear el martillo del demonio, pero la inmensa fuerza hizo que sus brazos temblaran violentamente, sus huesos crujiendo bajo la tensión. Ralph apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre, las venas abultadas en su frente, el rostro contorsionado por la tensión. Justo cuando los dos hombres estaban a punto de desplomarse, una tenue luz blanca brilló de nuevo alrededor de Ralph, y varias estacas de madera robustas surgieron de la nada, bloqueando firmemente la embestida del demonio. Aprovechando ese breve instante, la mano derecha de Ralph volvió a brillar blanca, y una bomba de metal, grabada con inscripciones antiguas, fue extraída de su almacén. La mecha se encendió con chispas deslumbrantes en cuanto apareció. «Prueba esto», rugió Ralph entre dientes, tensando los músculos de sus brazos mientras lanzaba la bomba al demonio con todas sus fuerzas. ¡Bum! En el instante en que se produjo la explosión, una luz blanca cegadora barrió el campo de batalla como un tsunami. Las figuras del demonio, Ralph y el caballero se difuminaron en unas pocas siluetas bajo la intensa luz, y el aire se retorció y hirvió con el calor. Tras unas cuantas respiraciones, la luz finalmente se disipó, y las pupilas de Lin Kei y los otros dos en la distancia se encogieron bruscamente. La mitad del cuerpo del demonio ya estaba carbonizado. Su piel carbonizada se agrietaba y desprendía como corteza seca, revelando la carne roja oscura que aún se retorcía. Se tambaleó hacia atrás, dejando una huella humeante en el suelo con cada paso. Las robustas estacas de madera que habían surgido de la nada estaban ahora carbonizadas y agrietadas por la explosión, con la superficie cubierta de marcas de quemaduras, pero aún se mantenían erguidas ante Ralph y el caballero. Fue el martillo del demonio el que clavó las estacas profundamente en el suelo, solidificándolas como hierro fundido y protegiéndolas de lo peor de la explosión. El demonio mortal, que parecía una vela al viento, de repente brilló con un brillo feroz en sus ojos. Retorció su enorme cuerpo y su cola huesuda se extendió con un sonido agudo y penetrante. ¡Bang! Las estacas, ya frágiles y agrietadas, se hicieron añicos bajo el golpe de la cola huesuda. Ralph y el caballero fueron lanzados hacia atrás como cometas con las cuerdas cortadas, estrellándose con fuerza contra el muro de piedra de 10 metros de distancia. El peto del caballero estaba visiblemente abollado, y Ralph, apenas capaz de ajustar su posición al aterrizar, escupió sangre. Al verlo desde la distancia, Guts gritó con aún más urgencia. «Tío. ¿Cómo puedo ayudar ahora?» Guts apretó los dientes, con el rostro deformado por la lucha, y una oleada de resentimiento e impotencia brotó de su interior. Mientras tanto, Asaka, a su lado, vio otro destello de luz blanca, y una bala de forma extraña apareció en su palma. La punta de la bala mostraba tenues marcas de cruceta, como si hubiera sido cortada deliberadamente. Una fina capa de sudor frío cubrió sus mejillas, pero sus dedos se mantuvieron firmes como una roca mientras rápidamente desenganchaba el cerrojo y cargaba la bala. Apretando los dientes, con la mirada fija en el demonio gravemente herido, susurró. «Esta vez te daré en la cabeza». Su mirada se fijó en el demonio, con el dedo de nuevo en el gatillo. Sin embargo, el demonio pareció presentir el peligro.
Sus ojos carmesí se fijaron al instante en la ubicación de Asaka y los otros dos. Entonces, sus gruesas, quemadas y agrietadas extremidades inferiores se estrellaron contra el suelo, desmoronándolo al instante y lanzando varias rocas enormes. Blandió su enorme martillo con una fuerza aterradora, destrozándolos. Las rocas se hicieron añicos al instante bajo el impacto, rompiéndose en innumerables fragmentos afilados que silbaron como balas perdidas hacia Asaka y los demás. Asaka contuvo la respiración, con el dedo firmemente en el gatillo. El rifle de francotirador desató otro rugido ensordecedor, y la bala atravesó el aire, dirigiéndose directamente a la cabeza del demonio. Sin embargo, justo cuando la bala estaba a punto de volar, un fragmento de escombros la interceptó. La bala rozó los escombros, desviando ligeramente su trayectoria, y finalmente rozó la mejilla del demonio. Asaka no tuvo tiempo de confirmar el impacto, solo para oír al demonio gemir de dolor. Rápidamente miró por la mira telescópica y vio los densos escombros volando hacia los tres a una velocidad tremenda, con tal fuerza que parecía penetrarlo todo. ¡Cuidado!, gritó, sosteniendo el rifle de francotirador con todas sus fuerzas para protegerse. La grava, silbando en el viento, salió disparada hacia ella. Asaka cerró los ojos con fuerza, con un miedo incontrolable que la invadió. En ese momento, oyó a Linke soltar un poderoso rugido. El carro plateado de ayer reaparece. El sonido de una hoja afilada al cortar resonó, y el polvo levantado por el impacto de los escombros se disipó repentinamente. Asaka abrió los ojos, sobresaltado por lo que veía. Guts estaba medio agachado en el suelo, con la frente ensangrentada, claramente herido por los escombros. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el espadón, gravemente raspadas por el impacto. Linke estaba de pie frente a Guts, con el antebrazo derecho torcido en un ángulo extraño. Un afilado fragmento de hueso blanco atravesó su abrigo negro manchado de sangre, y la sangre goteaba por el hueso. Aún más asombroso, un fantasmal guantelete metálico emergió del brazo torcido de Linke, cuyos contornos coincidían perfectamente con los de su brazo herido. La misma curva antinatural, la misma herida espantosa. Dentro de esa mano de metal translúcido, un estoque se aferraba con fuerza. La hoja se balanceó ligeramente con su brazo tembloroso, cortando el aire con una luz fría. Linke exhaló con cansancio, y entonces el brazo fantasmal que blandía la espada desapareció. Como si percibiera las miradas de sorpresa de Guts y Asaka hacia el brazo fantasmal, Linke los observó brevemente antes de centrar su atención en el demonio a lo lejos. Su mirada ahora era notablemente serena, y su espalda, como una barrera indestructible, se alzaba firme ante los dos hombres. Mi stand, reaparición de ayer, posee la capacidad de rastrear información pasada basándose en pistas y recrear limitadamente objetos a los que he estado expuesto durante un período de tiempo suficiente y con los que estoy suficientemente familiarizado. Pero como era de esperar, incluso el stand de Polnareff, sin ninguna habilidad especial, encuentra la reaparición demasiado extenuante. En términos de completitud, fuerza y velocidad, es muy inferior al original. Solo para resistir un ataque a alta magnitud y resultar herido, en el mismo momento en que Linke usó el poder de su stand para bloquear los escombros, la bala de francotirador de Asaka rozó la mejilla del demonio, enviando un chorro de sangre. Aunque no lo golpeó directamente, el poderoso impacto de la bala especialmente diseñada aún le desgarró la mitad del pómulo. El ojo izquierdo del demonio explotó al instante, y sangre caliente y pegajosa mezclada con fragmentos del globo ocular salpicó sus colmillos. Su cabeza se sacudió hacia un lado por el impacto y su cuello crujió por la tensión. ¡Ay! Retrocedió 2 pasos, tambaleándose. El brillo carmesí de su único ojo se volvió aún más frenético. En ese momento, el caballero, con su peto ya abollado, se puso de pie de repente con una velocidad increíble, cargando contra el demonio como una flecha disparada por un arco, ocultando por completo sus heridas. Pero la reacción del demonio fue aún más rápida, blandiendo su enorme martillo directamente contra el caballero atacante. La espada recta del caballero, usada para bloquear, se hizo añicos al contacto con el martillo. La inmensa fuerza lo lanzó por los aires, rozando su armadura contra el suelo, lanzando chispas deslumbrantes. Finalmente, se detuvo en un largo barranco a más de 10 metros de distancia, dejando un rastro de curación. Ralph, cuyo pálido rostro había recuperado su color al instante, lo vio. Apretó los dientes y blandió su látigo con todas sus fuerzas. El látigo envolvió el brazo del demonio, y llamas azules se extendieron instantáneamente por él, quemando la piel agrietada del demonio con un sonido chisporroteante.
El demonio rugió de dolor y tiró del látigo, usando a Ralph como arma, blandiéndolo con fuerza y estrellándolo contra el caballero que se había levantado de nuevo. El cuerpo de Ralph salió volando como una bala de cañón, impactando con fuerza contra el caballero. Ambos cayeron al suelo juntos, y de nuevo se levantó humo y polvo. El demonio giró lentamente la cabeza y miró a Asaka y a los otros dos con su único ojo escarlata, y un rayo de crueldad brilló de nuevo en sus ojos. La sangre fluía por sus cuencas vacías, dándole un aspecto particularmente horrible. Abrió su boca ensangrentada y dejó escapar un rugido ensordecedor, luego agarró una enorme roca y la lanzó contra los tres. Asaka miró la roca voladora, y una expresión de miedo extremo se dibujó en su rostro por un instante, y las lágrimas brillaron en las comisuras de sus ojos. Guts luchó por levantarse y vio esta escena y exclamó: «Es demasiado tarde. La burbuja ondulada de ayer reaparece». En ese momento crítico, Guts escuchó el rugido furioso de Lin-Ke. Sus ojos oscuros se tornaron completamente dorados y levantó su brazo intacto, señalando con un dedo. Innumerables burbujas, irradiando luz iridiscente, se materializaron repentinamente. Con la respiración intrigante de Lin-Ke y el movimiento de su brazo, estallaron instantáneamente con electricidad dorada y comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa. Lin-Ke giró rápidamente, agarrando a Guts con su brazo roto y a Asaka con el otro. En el instante en que la roca los alcanzó, las burbujas que giraban rápidamente, emitiendo electricidad dorada, explotaron, desatando una fuerza aún más rápida que la propia roca, golpeando a Lin-Ke y a los otros dos. Esta fuerza era muy diferente del poder destructivo que Lin-Ke había desatado previamente contra los zombies. Recuerda leer novelas taiwanesas en la red de novelas de Taiwán, 55555. 555, en cualquier momento y lugar, y disfruta de las actualizaciones de capítulos más rápidas. Las resonantes explosiones de ondas y burbujas crearon una poderosa pero suave fuerza repulsiva, que instantáneamente envió a los tres a volar y los impulsó hacia el pozo cercano. Guts, aún aferrado a su mandoble, sintió que su visión se oscurecía antes de que Lin-Ke lo agarrara por un brazo y lo dejara colgando en el aire. Forzó los ojos para abrirlos, solo para encontrarse colgando de la pared de un pozo profundo. Asaka se aferró a los hombros de Lin-Ke con ambos brazos, exclamando sorprendido: «Señor Lin-Ke». Guts levantó la vista y vio a Lin-Ke apretando los dientes. Su mano libre, con los dedos abiertos, presionaba contra la húmeda pared del pozo. Hilos de electricidad dorada emanaban de su palma, adheridos a la pared, como si se fusionaran con la piedra. Sin embargo, soportando el peso de tres hombres, su cuerpo se deslizó gradualmente hacia abajo, cada vez más tenso. ¡Crack! El agarre de Lin-Ke sobre el brazo de Guts rechinó, y la herida, dejando al descubierto el hueso, se desgarró aún más. Guts se dio cuenta de repente de que Lin-Ke lo sujetaba con su brazo herido y, con un escalofrío, instintivamente aflojó su agarre. Sin embargo, los dedos de Lin-Ke permanecieron firmes, como un torno. Un sudor frío corría por su frente, pero su mirada se mantuvo serena y aguda. Examinó rápidamente el interior del pozo y, con una fuerza repentina de su brazo herido, lanzó a Guts hacia la escalera al otro lado de la pared. Guts comprendió al instante y ajustó su postura en el aire, agarrándose a la escalera con precisión para estabilizarse. Al mirar atrás, vio a Lin-Ke y Asaka, agarrados a su hombro, aferrados a la pared del pozo, deslizándose lentamente hacia abajo. Claramente, la fuerza del lanzamiento de Lin-Ke también lo había desequilibrado, y la fuerza de reacción lo estaba empujando hacia abajo. Aunque el descenso no fue lento, fue suficiente para permitirles llegar al fondo sanos y salvos, evitando lesiones graves por la caída. Justo cuando Guts respiró aliviado, todo el pozo comenzó a temblar violentamente. El aullido del demonio desde arriba fue como un trueno, sacudiendo la escalera de hierro. Se le encogió el corazón y miró hacia abajo, a Lin-Ke y a los otros dos deslizándose hacia el fondo. Un destello de vacilación cruzó sus ojos, pero rápidamente apretó los dientes, tomó una decisión rápida y comenzó a subir con manos y pies. Después de que Guts saliera del pozo, su mirada recorrió rápidamente el patio, con la mente llena de ansiedad. ¿Cómo va la batalla? A través del denso humo y polvo, Guts vio a Ralph medio arrodillado en el suelo, con el abrigo en gran parte destrozado por la feroz batalla. Las heridas, aparentemente fatales, comenzaron a sanar rápidamente con el destello de luz blanca del poder curativo, como si nunca hubieran existido. Pero a pesar de su curación, Ralph aún parecía exhausto. Se agazapó en el suelo, respirando con dificultad, con la mirada fija en el caballero enfrascado en la batalla contra el demonio.
Sus dedos aferraron con fuerza el mango del látigo, sus nudillos se tornaron ligeramente blancos, evidentemente cobrando fuerza, esperando el momento oportuno. El caballero luchó por detener el martillo del demonio con su espada rota. ¡Clan! Con un resonante golpe metálico, su brazo tembló notablemente y retrocedió varios pasos, dejando cada paso una profunda huella en el suelo. Era evidente que estaba utilizando todas sus fuerzas para continuar la lucha. El demonio estaba en un estado igualmente grave. Tras haber acumulado tanto daño en la batalla anterior, ahora fuera de su frenesí, arrastraba su pierna casi destrozada con la lentitud de una marioneta. Incluso la trayectoria de los golpes de su martillo había perdido su antigua potencia, e incluso su postura era inestable. La destrozada armadura plateada del caballero se desmoronó bajo los repetidos impactos, revelando unos brazos pálidos y marchitos, idénticos a los de los zombis que habían visto antes. Oye. Ese caballero. La voz de Guts resonó repentinamente, y el caballero zombie alzó la cabeza bruscamente, dirigiendo la mirada hacia el origen del sonido. Usa esta espada. Guts no lo pensó dos veces. Agarró la empuñadura del espadón con ambas manos, tensando los músculos como el acero. Con un rugido, la pesada hoja se transformó instantáneamente en un torbellino plateado, silbando. El espadón giró rápidamente en el aire, cortando el aire con un triste whoosh, y voló directo hacia el caballero. El caballero fijó la mirada y extendió el brazo derecho hacia adelante, agarrando la empuñadura giratoria con precisión de pinza. La inmensa fuerza del impacto hizo que su brazo se hundiera ligeramente, pero rápidamente lo sujetó con firmeza, y la hoja tembló y se detuvo gradualmente en su mano. Gracias, amigo. Una voz masculina y resuelta resonó bajo el yelmo del caballero, con un tono teñido de gratitud y determinación. La atención del demonio se vio atraída por esta acción. Su enorme cabeza empapada de sangre miró fijamente al caballero con un sutil destello de miedo en sus ojos. Gruñó, sus brazos quemados aferraron el martillo con gran esfuerzo, listo para atacar de nuevo. El caballero cadáver, con la mano derecha, apuntó la gran espada de Guts directamente al demonio, con la punta temblando ligeramente como si cobrara fuerza. En la mano izquierda, sostenía la espada rota sobre el pecho, adoptando una postura poderosa. Con los pies ligeramente separados, el cuerpo inclinado hacia adelante como un arco tenso, listo para asestar un golpe mortal. ¡Ja! Ralph, aprovechando el momento perfecto, blandió su látigo con fiereza, golpeando al demonio de lleno en la cara. Las llamas azules del látigo estallaron en el aire, transformándose instantáneamente en un mar de llamas abrasadoras que envolvieron al demonio. Las llamas envolvieron su cuerpo como un ser vivo, oscureciendo su visión y provocando un breve instante de confusión. El demonio aulló estridentemente, agitando sus enormes brazos salvajemente, intentando atravesar las llamas que lo envolvían. Sin embargo, justo cuando logró romper una astilla, el caballero cadáver ya había atravesado la cortina azul de llamas, abalanzándose hacia ella como un relámpago plateado. Justo cuando el demonio estaba a punto de alzar su enorme martillo para golpear, el caballero lo golpeó con su espada rota a una velocidad asombrosa. La inmensa fuerza del impacto desvió el martillo del demonio, incluso desequilibrándolo brevemente. El brazo del caballero se retorció por el retroceso, pero no se detuvo, aprovechando el impulso para saltar hacia arriba. El caballero rugió, sus músculos tensándose mientras ejecutaba un rápido giro aéreo. Usando la fuerza centrífuga de su giro, blandió su gran espada con una mano, la punta afilada atravesó el pecho del demonio, destrozado por el ataque de francotirador de Asaka. En el instante en que la hoja penetró, la sangre abrasadora del demonio brotó en chorros radiales, dibujando arcos carmesí en el aire. La sangre salpicó el peto del caballero, chisporroteando y desprendiendo un humo blanco con olor a azufre. Un chorro de sangre espumosa fluyó de los colmillos del demonio. Arañó inútilmente la hoja que se clavaba en el pecho, arrancando solo unos pocos trozos de carne quemada. Finalmente, el demonio retrocedió 2 pasos, tambaleándose. Su enorme cuerpo se tambaleó al caer el martillo, creando un profundo cráter. Sus pesadas piernas ya no pudieron sostener su cuerpo terriblemente herido, y se desplomó con un estruendo, sacudiendo ligeramente el suelo. Entonces, una luz feroz brotó de su cuerpo, teñida de un negro oscuro, extendiéndose como un maremoto. Finalmente, como si encontrara una salida, la luz dispersa se transformó en un torrente blanco que se precipitó sobre el cuerpo del caballero zombie. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, el patio, casi devastado por la batalla, volvió a la tranquilidad. Solo una leve brisa susurraba, recogiendo algunas hojas rotas.
Misión secundaria completada. Demonios del refugio de los no muertos. Todos los miembros han obtenido 2000 puntos. Elementos del núcleo mundial actuales detectados. Alma, 20% de progreso, humanidad, 10% de progreso. Tasa de exploración del núcleo mundial actual. 30%. Link se aferró con fuerza a la escalera de hierro del pozo y subió. Asaka yacía detrás de él, con los brazos alrededor de sus hombros y las palmas apoyadas en su brazo herido. Una luz blanca sanadora emanó lentamente de sus palmas, extendiéndose por el brazo de Link, brindándole una cálida caricia. Justo cuando estaba a punto de salir del pozo, el mensaje del observador resonó en su conciencia. La voz seguía siendo fría y mecánica, pero le trajo una ligera sensación de alivio. Con un fuerte empujón, finalmente salió del pozo, con los pies firmemente plantados en el suelo. Link bajó la mirada hacia su brazo recién curado. La tenue luz blanca se desvanecía gradualmente, y la herida había sanado por completo, sin dejar rastro alguno de cicatriz. Señor Link, escuché el mensaje del observador. El demonio ha sido derrotado. Y. La tasa de exploración del núcleo de este mundo de misión ha alcanzado el 30% de una sola vez. Asaka saltó del lomo de Link y exhaló profundamente. Su voz estaba llena de emoción, y sus ojos parecían estar un poco rojos. Su mirada se perdió en la distancia. El enorme cuerpo del demonio, cubierto de horribles cicatrices, cayó al suelo. El caballero que había ayudado a Ralph se paró sobre su cadáver, extrayendo lentamente la gran espada que había sido insertada en el pecho del demonio. Link estrechó su mano recuperada, sintiendo que la fuerza de sus músculos regresaba a su cuerpo, y luego susurró. Alma y humanidad, aunque, en mi opinión, difiere un poco de la historia original, parece que algunas cosas siguen igual. Link notó los ojos rojos de Asaka e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Es difícil alcanzar una tasa de exploración del núcleo del 30%? Pareces un poco emocionado. Asaka resopló, con la voz ligeramente entrecortada. Me llevó un mes en el último mundo de misión, apenas alcanzar el 22% de progreso de exploración. Esta vez, apretó los puños, con un dejo de alivio y miedo en su tono. Alcancé el 30% en un instante. Link asintió levemente, con la mirada perdida. ¿Un mes? Ahora que lo pienso, la información de la misión que nos dio el observador no parece tener un límite de tiempo para completarla. Parece que los mundos de misión que experimentaste antes tampoco fueron tan fáciles. Aunque el peligro y la oportunidad siempre coexisten, suspiró suavemente, mirando a Ralph, que jadeaba y se apoyaba en las rodillas. Pero es mejor tener menos oportunidades como esta que se presentan de repente para arriesgar la vida. Guts se hizo a un lado, con la mirada fija en el caballero que empuñaba el espadón. Su respiración se calmó gradualmente, y un rastro de sudor mezclado con sangre aún le perlaba la frente, pero un atisbo de alivio cruzó sus ojos. El cielo, antes nublado, parecía desgarrado por las secuelas de la batalla. Las densas nubes se dispersaron gradualmente, y algunos rayos de sol dorado penetraron por las grietas, iluminando el patio en ruinas. La luz del sol cayó sobre Guts, aportando una calidez perdida, como si incluso el persistente olor a descomposición en el aire se hubiera disipado. Ralph, recuperado, miró su desgastado látigo, suspiró y lo envainó en su cintura. Su mirada se detuvo un instante en el caballero, particularmente en el brazo que, tras ser desgarrado por la armadura, reveló una forma cadavérica. Luego, con tono cauteloso, preguntó. Oye, amigo, ¿estás bien? El caballero cadáver respiró hondo varias veces y saltó del cadáver del demonio, usando su mandoble para apoyarse en la mampostería. Su voz, amortiguada por debajo de su yelmo, sonó un poco apagada. Guerrero, gracias a ti y a tus compañeros por tu ayuda. Al terminar de hablar, se tensó ligeramente, como si recordara algo. Se giró rápidamente para mirar al otro lado del patio, con voz quebrada. No, Oscar, el caballero cadáver soltó su mandoble, dejándolo caer al suelo con un golpe sordo. Corrió rápidamente hacia el otro caballero que había sido enviado a volar por el demonio, al que llamaba Oscar. Ralph se agachó para recoger el mandoble, sintiendo su peso. Luego caminó hacia el grupo y le devolvió el mandoble, desgastado, a Guts, diciendo con profunda emoción. Te subestimé. De hecho, ayudaste. De lo contrario, si me hubiera enfrentado a ese monstruo solo, probablemente habría pagado un alto precio. Pero, Ralph cambió de tema, su tono se tornó más serio. Si otro demonio horriblemente feo y con un trasero enorme aparece de repente, no lo dudes, corre ahora. Dicho esto, se dirigió hacia el caballero. Guts, Link y Asaka intercambiaron una mirada antes de seguirlo.
El caballero, Oscar, yacía en las ruinas destrozadas, con su escudo adornado y blasonado destrozado, y su espada recta clavada en diagonal en el suelo a su lado. Respiraba con dificultad, su armadura estaba llena de grietas, claramente al borde del abismo. El caballero zombie se arrodilló junto a Oscar, con el brazo extendido hasta el pecho. Al moverse, parecían formarse ondas invisibles en el aire, y entonces una sombra negra y retorcida apareció en su mano. No malgastes tu energía, la voz de Oscar, débil y ronca, interrumpió los movimientos del caballero zombie. He experimentado demasiadas batallas y muertes. Aunque inyecte más humanidad, ya no puedo mantenerme. La mano del caballero zombie descendió lentamente, y la sombra que se dibujaba en ella se disipó. Bajó la cabeza, con aspecto profundamente perdido. Oscar suspiró profundamente, con la voz cargada de agotamiento. Pronto moriré, perdiendo la cabeza por completo, convirtiéndome en un espíritu errante. Siento que ese momento se acerca. Su tono tenía un matiz de autocrítica, pero también de alivio. Parece que realmente fuiste enviado por el cielo, capaz de derrotar a ese demonio del caos, jaja. Todos se reunieron detrás de los dos caballeros, escuchando en silencio las palabras del caballero llamado Oscar. Una suave brisa susurraba, y las nubes se movían lentamente en el cielo. La luz del sol se filtraba por los huecos, iluminando la figura de Oscar, como si lo dorara con un brillo dorado. Lamentablemente, mi misión ha fracasado. La voz de Oscar se fue apagando, como si fuera a desvanecerse en el viento en cualquier momento. Luchó por levantar el brazo y sacó una botella de cristal rota de su cintura. Se vislumbró un tenue destello de fuego en su interior. Con esfuerzo, colocó la botella en la mano del caballero zombie, tosió 2 veces y continuó. Este es el tesoro secreto de los no muertos, una botella elemental que puede retener el poder del fuego para curar heridas, te la confío. Según la antigua profecía, ustedes, los no muertos, son los elegidos. Tras abandonar el asilo de los no muertos, peregrinarán a las tierras de los antiguos reyes. El tono de Oscar era monótono, pero su voz se fue debilitando gradualmente, como si cada palabra agotara su vitalidad. Cuando toques la campana del despertar, conocerás el destino de los no muertos. Busca el fuego primordial que nos permita liberarnos de la maldición, morir como humanos y reparar este mundo destrozado. Al ver esto, Linke le susurró pensativo a Asaka. ¿Se puede usar la habilidad curativa del observador con este caballero? Asaka, atónita, miró al caballero llamado Oscar. Pareció usar la habilidad de búsqueda del observador para confirmarlo, pero entonces se sobresaltó y sus ojos brillaron de incredulidad. Ella negó con la cabeza y le susurró a Linke. Me pregunto si estará relacionado con la maldición que ejerce la gente de este mundo. Los puntos necesarios para la función de curación ya son muy altos, pero esto. Los puntos necesarios para curar al otro están muy por encima de lo que podemos permitirnos. Linke asintió con un brillo pensativo en los ojos, pero no dijo nada más. La respiración de Oscar se hizo cada vez más débil, su mano se deslizó de la del caballero zombie y finalmente cayó al suelo, inerte, como si hubiera caído en un sueño eterno. El viento sopló suavemente y la luz del sol fluyó lentamente entre las nubes ondulantes. El caballero zombie guardó silencio un momento, luego se levantó lentamente, y una voz firme y baja surgió de debajo de su casco. No fallaré. Rotundamente no. ¿Qué necesitas que te ayude a preparar? En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Lee novelas taiwanesas en la red de novela taiwanesa. 55555. 555, elige. ¿Un funeral o algo así? Ralph suspiró, con la mirada fija en el caballero zombie, con un dejo de preocupación en su tono. El caballero zombie hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Su voz se apagó bajo el casco. ¿Un funeral? ¡Qué palabra tan nostálgica! Pero no significa nada para nosotros, los no muertos. Luego examinó cuidadosamente a Ralph y a los demás, y volvió a llevarse la mano al pecho. Con una onda invisible en el aire, la sombra oscura y retorcida reapareció en su mano. Ralph entrecerró los ojos al ver esto y preguntó con cautela. Pensé que eras un caballero. ¿Es algún truco de magia? Todos observaron cómo el caballero zombie aplastaba la sombra en su mano, y una oscuridad crepuscular envolvió su cuerpo al instante. Entonces, su brazo, antes pálido y marchito, se transformó a una velocidad visible. La piel recuperó gradualmente su color, los músculos se volvieron más firmes y, finalmente, recuperó la forma de un brazo humano normal. Incluso las heridas sufridas en la batalla anterior estaban completamente curadas.
Lentamente, levantó la mano para quitarse el yelmo, revelando un rostro inesperadamente atractivo. Bajo su corto cabello claro, se asomaban un par de ojos rojo rubí. Contempló en silencio el cuerpo de Oscar, con una mirada llena de un arrepentimiento tácito. Entonces, el caballero dijo a todos en voz baja y suave: «Hola, guerrero desconocido y sus compañeros. Perdónenme, he permanecido en estado de zombie demasiado tiempo. Aunque haya usado mi humanidad para suprimir la maldición por un corto tiempo, sigo sin recordar mi nombre». Ralph asintió, comprensivo, y se presentó. «Soy Ralph Belmont». Señaló a las personas que estaban detrás de él y continuó: «Son mis compañeros, Asaka, Link y Gus». Aún había un atisbo de cautela en los ojos de Ralph, pero había un poco más de curiosidad en su tono. «¿Humanidad? ¿Es la sombra que usaste hace un momento? Vi esa cosa penetrar en tu cuerpo con el torrente blanco que brotó tras la muerte del demonio. ¿Entonces es lo que puede suprimir la maldición zombie?» El caballero sin nombre asintió, pero preguntó con un dejo de duda: «Esto es realmente extraño, no parecen no muertos, y no comprenden el alma ni la naturaleza humana, pero apareciste en el refugio de los no muertos». Hizo una breve pausa, luego negó con la cabeza y continuó: «Pero eso ya no importa, en este mundo roto, cada uno debe tener su propia historia y una misión que cumplir». Sacó una llave carbonizada de forma extraña, del tamaño de la palma de la mano, de la bolsa que llevaba en la cintura y les dijo a todos: «Esta llave del peregrino es la razón por la que nos atacó ese demonio. Es la prueba de que podemos salir de este refugio de los no muertos, y ha estado custodiado por ese demonio del caos. Hasta que Oscar y yo lo encontramos, según la antigua profecía, siempre y cuando lo poseamos y abramos la puerta del peregrino en el refugio de los no muertos. El apóstol de la diosa del pecado, Belgara, vendrá y nos llevará al santuario del enlace de fuego en la lejana Lordran». El caballero sin nombre recorrió con la mirada a la multitud y dijo lentamente: «Aunque no sé por qué están aquí. Pero si ustedes también siguen la profecía, queriendo salir de este refugio de los no muertos y llegar al lugar donde están los dioses para explorar su misión, entonces puedo ayudarlos a salir de aquí». Ralph hizo señas a todos con la mirada, como pidiendo sus opiniones, mientras Asaka y Gus miraban simultáneamente a Linke, quien sabía más sobre este mundo. Linke pensó un momento y luego le dijo con calma al caballero sin nombre: «¿Puedes darnos un tiempo para hablarlo?». El caballero sin nombre asintió levemente y caminó lentamente hacia el cuerpo de Oscar. La espada recta de Oscar estaba inclinada en el suelo, y la hoja reflejaba una tenue luz, como si narrara la última lucha del maestro. El caballero sin nombre se inclinó, agarró la empuñadura de la espada, la extrajo lentamente y la envainó solemnemente. Todos se retiraron a un muro roto en la esquina del patio, y las hojas muertas emitían un leve ruido bajo sus pies. Ralph frotó la grieta del mango del látigo con el pulgar, miró a Linke y dijo con curiosidad en sus profundos ojos azules: «Recuerdo que en la historia que me contaste antes, el no muerto sin nombre huyó de este lugar tras derrotar al diablo, ¿verdad? Ahora parece que nos hemos encontrado con el no muerto sin nombre que derrotó al diablo, y él también tiene una forma de irse de aquí. ¿Encaja todo esto con el prototipo de la historia que recuerdas?». Linke se metió las manos en los bolsillos de su abrigo negro, recorrió con la mirada el cadáver del demonio a lo lejos y, tras una breve pausa, respondió: «Hay una ligera desviación». Levantó un dedo y se presionó suavemente la sien. «Pero, en general, es consistente». Gus apretó el cinturón con sus dedos ásperos, se puso la espada larga, desgastada, a la espalda y frunció el ceño. «El apóstol de Dios que mencionó el caballero nos sacará de aquí». Se le encogió la nuez y bajó la voz: «¿Será otro monstruo parecido a un demonio?». Ralph suspiró con impotencia, recogió un trozo de grava del suelo y lo arrojó fuera del muro del patio. La piedra dibujó un arco en el aire y finalmente desapareció entre las nubes. «Linke y yo ya exploramos esto», se sacudió las manos y señaló el abismo que se extendía más allá del patio. «Este maldito lugar parece estar construido en la cima de una montaña, y la misión principal es escapar del refugio de los no muertos. Ahora podemos intentar usar el método de ese caballero para salir de aquí, o ver si podemos bajar por este acantilado con las manos desnudas». Linke levantó de repente la mano y extendió un dedo, y todos lo miraron instintivamente. La punta de su dedo flotaba en el aire, como si buscara una pista invisible. «Sobre este punto, tengo una sugerencia». Al ver que los demás contenían la respiración, continuó: «¿Se fijaron en el santuario del enlace de fuego que mencionó el caballero?». Su voz se apagó.
Combinando la información que obtuvimos con la función de búsqueda, el núcleo de este mundo debería ser el alma, la humanidad y. Llama. Los ojos de Asaka se abrieron ligeramente, sus pestañas se agitaron ligeramente. Apretó los puños y se inclinó hacia adelante inconscientemente, con una luz brillante en sus ojos azules. Espera, las almas y la humanidad ya nos han ayudado a alcanzar el 30% del camino. Su voz se aligeró de repente, sus dedos giraron inconscientemente las esquinas de su ropa, pero dudó y redujo la velocidad al llegar al punto clave. Si de verdad encontramos una llama en el santuario del enlace de fuego. Su mirada se movió entre Linke y Ralph, con una mezcla de anticipación e incertidumbre, antes de terminar la segunda mitad de la frase en voz baja pero clara. Súmale el 10% de exploración que obtendrás tras completar la misión principal, y quizá podamos superar el 50% directamente. Linke asintió, con los labios ligeramente curvados. Así maximizaremos los beneficios de este mundo de misión. Cumple directamente los requisitos para obtener los privilegios de investigador intermedio. Pero, después de todo, es solo mi opinión personal. Linke recorrió con la mirada al caballero sin nombre que, a lo lejos, conmemoraba a su compañero fallecido, y luego continuó dirigiéndose a quienes lo rodeaban. Si usar el método de ese caballero para ir al santuario del enlace de fuego depende principalmente de la opinión de todos. Asaka dudó y asintió levemente, mientras que Guts, con cierta vacilación, también asintió levemente. Al ver esto, Ralph también asintió. En ese momento, el caballero sin nombre se acercó y volvió a ponerse el yelmo. Sus movimientos eran firmes y poderosos, como si cada paso tuviera algún tipo de antiguo sentido ritual. El caballero sin nombre asintió a la multitud y dijo en voz baja y firme: Ralph, ¿ya habéis tomado una decisión tú y tus compañeros? Ralph intercambió miradas y respondió: hemos decidido acompañaros al santuario del enlace de fuego. ¿Sabes cómo llegar, verdad? Asintió el caballero sin nombre con voz firme. Por favor, seguidme. Siguieron al caballero sin nombre, atravesando los cadáveres de demonios y las ruinas destrozadas. El aire estaba cargado del inmenso calor que emanaba de los cadáveres demoníacos, como si los enormes cuerpos aún irradiaran su último calor. La grava y los escombros bajo sus pies crujieron suavemente, y de vez en cuando algunas piedras sueltas caían con un crujido seco. Los escombros formaron una pendiente pronunciada, y todos la subieron uno a uno, para luego saltar. Ralph fue el primero en saltar, con movimientos limpios y eficientes. Guts lo seguía de cerca, blandiendo su mandoble con un suave sonido metálico. Linke saltó sin esfuerzo, como si la empinada pendiente no fuera más que un lugar común. Asaka fue la última en llegar. Se detuvo al borde, respiró hondo y saltó hacia abajo. Sus movimientos eran ligeros y se agachó al aterrizar, amortiguando suavemente el impacto. Se sacudió las manos y miró al grupo que iba delante. Linke, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo negro, la miró y, tras confirmar que no necesitaba ayuda, continuó avanzando. Asaka exhaló suavemente y los alcanzó rápidamente. Al final de las ruinas, apareció a la vista una enorme puerta de hierro derruida y completamente negra, como si los esperara. Finalmente, llegaron ante ella. Grabadas en ella había numerosas inscripciones desconocidas, diferentes a cualquier idioma que el grupo hubiera visto jamás, pero gracias al poder del lenguaje, pudieron comprender plenamente su significado. Estas inscripciones transmitían el contenido mismo de la antigua profecía que el caballero sin nombre había pronunciado anteriormente. La puerta de hierro se había derrumbado donde antes estaba, con el marco cubierto de óxido y grietas, como desgastado por incontables años. El caballero sin nombre sacó su llave, también negra, y la insertó en la cerradura. Guts frunció el ceño, mirando confundido la puerta caída, y luego su antigua ubicación. Desde el muro desmoronado, vio lo que parecía un sendero que conducía a las afueras del asilo de no muertos, tras el cual se extendía un acantilado escarpado. Observando al caballero sin nombre, que seguía jugueteando con la puerta de hierro, no pudo evitar preguntar: ¿tiene esto algún significado? Ralph se acarició la barbilla pensativo. Esta puerta tiene profecías grabadas. No soy fan de las profecías ni nada por el estilo. Pero más que una puerta, parece un objeto para algún tipo de ritual mágico. Creo que la llave es el detonante. Antes de que Ralph pudiera terminar sus palabras, la puerta de hierro se sacudió, emitiendo una luz tenue que se extendió rápidamente. Asaka asomó la cabeza con nerviosismo tras la imponente figura de Linke, parpadeando con duda. ¿Un ritual mágico? Esa luz de hace un momento fue como una señal, asintió el caballero sin nombre.
Su voz, que resonaba apagada en su yelmo, dijo: ahora solo tenemos que esperar en ese acantilado a que llegue el apóstol de la diosa y nos guíe al santuario del enlace de fuego. Entonces, cruzaron los escombros del muro donde antes se alzaba la puerta de hierro y llegaron a los acantilados que se extendían fuera del asilo de los no muertos. La vista que tenían ante ellos los dejó sin aliento. Los escarpados acantilados se alzaban, formando una vasta sección triangular, como una escalera al cielo. Un denso musgo y enredaderas cubrían la pared del acantilado, brillando como esmeraldas a la luz del sol. A lo lejos, una serie de montañas nevadas se hundían silenciosamente en el horizonte. Los picos, siempre cambiantes y perpetuamente cubiertos de nieve, brillaban con fuerza bajo la luz del sol. Jirones de niebla flotaban alrededor de los picos, donde ocasionalmente se asomaban las negras paredes rocosas. El refugio de no muertos en el que se encontraban se alzaba sobre aquel imponente acantilado. Linke se detuvo, mirando hacia atrás, al imponente complejo del refugio, con los ojos oscuros entrecerrándose ligeramente. Claro, si solo llegamos a las afueras, no recibiremos ninguna notificación para completar la misión principal. Parece que la misión escape del refugio de no muertos requiere que estemos bastante lejos de aquí. Ralph miró al caballero sin nombre y preguntó con cautela, con voz ligeramente ronca: ¿sabes qué es el apóstol de la diosa, o qué aspecto tiene? El caballero sin nombre levantó la cabeza, con la mirada fija en el horizonte, como si recordara una antigua leyenda. Su voz era baja y distante. Según la profecía, era un cuervo negro como la boca del lobo. Ralph miró a Linke y, tras asentir, confirmando que esto coincidía con la historia que conocía, murmuró con un dejo de broma: primero, un demonio con un trasero enorme, luego un pájaro gigante, ¿verdad? Su tono era resignado, como si ya estuviera acostumbrado a criaturas tan fantásticas. ¿Entonces el pájaro nos llevará? Ralph se acercó a Linke, con las cejas ligeramente arqueadas, y susurró: ¿es para que montemos en su lomo? Para ser precisos, nos sujeta con sus garras, respondió Linke con calma, mientras escudriñaba el borde del acantilado con la mirada. ¿Es cierto?, preguntó Ralph sorprendido. Ni hablemos de si puede capturar a tantos. ¿Estás seguro de que no nos arrojarán por el acantilado? Guts, de pie junto a él en el borde del acantilado, se maravilló ante la imponente escala del refugio de no muertos que tenía a sus espaldas. No pudo evitar preguntar: ¿es realmente humanamente posible construir un castillo en este terreno? El caballero sin nombre le dijo con profunda emoción: he oído que este asilo de no muertos y Anorlondo, el hogar de los dioses, fueron construidos por gigantes. Su mirada se desvió hacia el horizonte lejano, como si buscara esa legendaria Tierra Santa. Una brisa se alzaba desde los acantilados, trayendo un toque de frescor que alborotó los dobladillos de las ropas de todos. Guts siguió su mirada. La luz del sol se filtraba entre las densas nubes, cayendo sobre los lejanos y apenas visibles picos nevados. La niebla se alzaba desde los acantilados, proyectando un velo brumoso sobre la escena. Mientras contemplaba el vasto cielo, el resplandor era tan intenso que Guts tuvo que protegerse los ojos con las manos. Miró el sol deslumbrante entre sus dedos y murmuró en voz baja: Dios. Por suerte, tenemos otras formas de escapar además de escalar. Asaka miró por encima del acantilado hacia el barranco sin fondo. Con el viento arreciando, retrocedió unos pasos, pálida por el nerviosismo, pero a la vez, suspiró aliviada. Respiró hondo y se giró para mirar a los demás. El cabello negro y desordenado de Linke ondeaba al viento, pero como de costumbre, permaneció inexpresivo, observando el acantilado como si buscara algo. Al ver esto, Asaka no pudo evitar preguntar: «Señor Linke, ¿qué busca?». Linke hizo una pausa y respondió con desgana: «Solo intento ver si encuentro un nido de pájaro aquí». Ralph frunció el ceño y bromeó: «Si el apóstol de esa diosa es realmente un pájaro gigante como dices, deberías poder verlo enseguida». Antes de que Ralph pudiera terminar, se oyó un grito agudo. Una tenue luz brilló desde el acantilado. Entonces, un gigantesco cuervo negro con plumas puntiagudas se elevó, elevándose repentinamente hacia el cielo. «¡Mierda!», gritó Ralph, sobresaltado por la aparición del pájaro gigante, con la mano ya echando mano a su látigo. La voz de Linke llegó justo a tiempo. «Sí, es un pájaro grande». Asaka retrocedió un paso asustado, con voz inquieta. «No es un enemigo, ¿verdad?». El enorme cuervo descendió lentamente sobre el acantilado frente al grupo. Su pesado cuerpo sacudió ligeramente el suelo, levantando escombros y polvo al aterrizar. Extendió las alas, casi bloqueando la luz del sol.
Una poderosa ráfaga de aire surgió con las alas extendidas, haciendo crujir la ropa de todos. El cuervo gigante bajó la cabeza ligeramente, parpadeando con sus profundos ojos oscuros mientras observaba al grupo confundido. Su mirada se detuvo en cada persona, como si los contara, antes de emitir un grito bajo e inquisitivo. ¡Cuac! Ralph observó las afiladas garras del cuervo y luego miró a Linke. Recordando lo que había dicho antes, cómo el ave parecía intentar arrebatarles a todos y llevarlos volando a algún sacrificio del enlace de fuego, gritó alarmado. Ni se te ocurra. Sus garras podrían aplastar incluso una piedra. ¿Cómo podría contener a tantos de nosotros? Mientras Ralph terminaba de hablar, el cuervo ladeó repentinamente la cabeza, poniendo los ojos en blanco, como si lo entendiera. Soltó un breve grito y, de repente, extendió sus alas negras azabache, de varios metros de ancho, y se abalanzó por la pared del acantilado mientras todos lo miraban atónitos. ¿Qué va a hacer?, exclamó Asaka. Segundos después, acompañado por el silbido del viento, el cuervo reapareció sobre el acantilado. Sus afiladas garras se aferraban a una maraña de enredaderas verdes, aún empapadas de rocío y brillando a la luz del sol. Nos está diciendo que nos agarremos a esa enredadera. El caballero sin nombre gritó de repente. Ralph apenas reaccionó cuando el cuervo descendió en picado, lanzando las enredaderas como si fueran seres vivos, un exuberante arco verde en el aire. Parece que ni siquiera nos dio tiempo a negarnos. Se quejó Ralph a gritos, con las piernas golpeándose contra el cuerpo mientras las ásperas enredaderas se clavaban en sus palmas, causándole un escozor intenso. Guts y el caballero sin nombre saltaron casi al unísono, con las venas abultadas en sus musculosos brazos mientras su mandoble se balanceaba violentamente tras él, golpeando la armadura del caballero sin nombre con un agudo estruendo. Los movimientos de Linke eran los más deliberados, sus dedos agarrando firmemente las enredaderas mientras respiraba hondo, su pecho subía y bajaba rítmicamente, y finos relámpagos dorados brillaban en las yemas de sus dedos. Y Asaka, ¡ah!, gritó, con su coleta dorada ondeando al viento. Justo antes de que las enredaderas pasaran, cerró los ojos y saltó, entrelazando sus finos dedos con fuerza alrededor de ellas, con todo el cuerpo encogido como un perezoso asustado, aferrándose a ellas. Ondulación. Exclamó Linke con voz grave, cortando el viento silbante. La corriente dorada que emanaba de su cuerpo se extendió rápidamente por las enredaderas como un arroyo vivo. Las enredaderas, antes rígidas, parecieron cobrar vida de repente. Las fibras bajo su piel se retorcían como músculos, retorciéndose y entrelazándose como un grupo de pitones despertadas. Asaka sintió que las enredaderas bajo ella se volvían suaves y elásticas, y exclamó sorprendida. Señor Linke, se mueven. Ondulación es una técnica para controlar la energía vital. La voz de Linke sonó firme, pero ya tenía gotas de sudor en la frente. Y estas enredaderas tienen muy buena conductividad de ondas, así que hice algunas modificaciones menores. Si seguimos aferrándonos a las enredaderas y dejándonos llevar por este cuervo, pronto sufriremos hipotermia debido al viento frío de la altura. Mientras Linke hablaba, las enredaderas se entrelazaron rápidamente como si hubieran cobrado vida, y en un abrir y cerrar de ojos, se tejieron formando una estructura esférica compacta, dejando solo unos estrechos huecos en la parte posterior. El cuervo, en lo alto del cielo, se sobresaltó ante este repentino cambio. Disminuyó la frecuencia de sus aleteos, ladeó la cabeza y emitió un gruñido de desconcierto mientras examinaba la esfera verde que sostenía. Dentro de la esfera, todos se vieron obligados a apinarse. ¡Qué poder tan increíble! Siento el calor del sol, exclamó el caballero sin nombre con cierta dificultad. En ese momento, la notificación del observador resonó simultáneamente en la mente de todos en Linke. Misión principal. Escape del refugio de no muertos del norte, completada. Recompensa de la misión. 1000 puntos para todos los miembros, más 10% de la tasa de exploración del núcleo mundial. Tasa actual de exploración del núcleo mundial. 40%. Recordatorio. Los investigadores pueden optar por regresar dentro de las 3 horas restantes. A esta distancia, el observador ya ha determinado que hemos completado la misión. La voz de Asaka era una mezcla de pánico y sorpresa. Sus dedos, agarrando con fuerza las enredaderas, se habían vuelto blancos por la tensión, pero se relajó un poco ante la notificación del observador. Al oír esto, Gus inconscientemente miró hacia abajo a través de los huecos de las enredaderas. El refugio de no muertos se había encogido al tamaño de una caja de cerillas, y el mar de nubes debajo se extendía como algodón de azúcar. Se aferró a las lianas, pálido, y exclamó: «Tío Ralph».
Dijiste que podríamos regresar instantáneamente a nuestro mundo si queríamos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tienes miedo a las alturas? Gritó Ralph con una sonrisa. Pero hemos llegado a esto, aguantemos un poco más. El cuervo gigante emitió un largo grito y batió las alas para elevarse hacia las nubes. Ante la última visión de Guts, la tenue silueta del refugio de no muertos del norte finalmente desapareció bajo el ondulante mar de nubes. Ralph se desplomó sobre un montón de enredaderas rotas, sus dedos rasgando las resistentes enredaderas que le rodeaban la cintura. Las fibras verdes se enredaron en su cuerpo. Apretó los dientes, gotas de sudor le resbalaban por la frente mientras hablaba con cierta dificultad. Nos llevó por el cielo ese pájaro loco, recuerde el nombre de dominio de este sitio web, Taiwan Novel Network, para una mejor experiencia, 51.545, 55. 5,5 para una lectura más sencilla. Voló durante más de 2 horas. Su queja resonó por todo el campamento vacío donde ahora se encontraban. Era una estructura similar a un campamento gravemente dañada, con su nivel inferior excavado en la imponente pared del acantilado. La maleza brotaba obstinadamente de las grietas de las paredes desmoronadas. Unas cuantas armas oxidadas y cajas de madera podridas yacían esparcidas por el terreno abierto, y algunos troncos de árboles derribados se podían ver a lo lejos. Linke se palmeó el abrigo, y restos de hierba crujieron en su cuello. El caballero sin nombre se arrodilló, quitándose el yelmo plateado rayado y apoyándolo sobre los ladrillos. Se agarraba la cabeza, aparentemente mareado. Casi pensé que iba a morir. La voz de Asaka, con un ligero temblor, llegó junto a Linke. Se desplomó a 3 pasos de distancia, con su largo cabello rubio pálido pegado a sus mejillas por el sudor, con algunas hojas verde esmeralda enredadas en las puntas. Al intentar levantarse, le costó mantener el equilibrio, y los tacones de sus botas aplastaron la grava del suelo, produciendo un frágil crujido. Guts, con expresión sombría, arrancó las enredaderas de sus hombros, y su mandoble dejó un rasguño superficial en el suelo. Al levantar la vista, su nuez de Adán rodó notablemente, y luego miró a su alrededor con una mirada mareada, fijando finalmente su mirada en la imponente muralla de la ciudad a lo lejos. Justo cuando un cuervo gigante los transportaba a través de una larga distancia, un complejo enorme, tan magnífico que solo podría existir en un mundo de fantasía, apareció gradualmente ante sus ojos. El cuervo los cargó sobre la interminable extensión de imponentes muros y árboles imponentes, y luego descendió en picado, dejándolos caer sobre el campamento en la cima del acantilado. De no ser por las enredaderas esféricas que Linke había creado previamente para amortiguar el golpe, el impacto de la caída habría bastado para herir a todos. Linke negó con la cabeza, recorriendo con la mirada el campamento conocido en el juego original como el primer santuario del enlace de fuego. A diferencia de sus recuerdos de las antiguas escenas y detalles del juego original, el campamento ahora carecía del clásico PNJ del juego original, el hombre suspirante con cota de malla plateada conocido como hermano abatido. Al comparar sus recuerdos del juego con el mundo real, Linke no pudo evitar sentir una profunda emoción ante el extraño paisaje. Detrás del campamento, entre los edificios ruinosos, un imponente y retorcido árbol ancestral echaba raíces junto a un acantilado. Entre sus ramas nudosas colgaba un enorme nido de madera podrida y musgo. Un cuervo gigante, completamente negro, asomó la cabeza, inclinándola para observarlos un instante con sus ojos oscuros antes de retirarse lentamente, dejando solo unas pocas plumas negras que se arremolinaban y caían al viento. En el centro del campamento, un espadón en espiral de extraña forma yacía en diagonal sobre las cenizas, entre las cuales, apenas visibles, se veían fragmentos de huesos humanos. El caballero sin nombre se puso de pie tambaleándose. Su destrozada armadura plateada brillaba fríamente a la luz del sol. Al ver el espadón en espiral en el centro del campamento, se quedó atónito. Entonces exhaló profundamente, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El caballero sin nombre dio un paso adelante. Las juntas de su armadura resonaron con un resonante sonido metálico. Alcanzó el espadón en espiral y agarró su empuñadura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarla, una repentina explosión de chispas surgió del montón de huesos. Una llama rojiza, con pequeñas chispas en espiral, se elevó en el aire. El calor alborotó la corta cabellera blanca del caballero sin nombre. Mientras la hoguera cobraba forma, Linke y los demás oyeron la notificación del observador. Investigador detectado ha descubierto el elemento central de la misión principal del mundo actual.
Llama, 20% de progreso. Índice de exploración del núcleo del mundo actual. 60%. Privilegios de investigador intermedio desbloqueados. Revisa las características detalladas. Guts, con un ligero dolor de cabeza, se sujetó la cabeza con las manos mientras el mensaje se filtraba en su mente. Las pupilas de Asaka se contrajeron ligeramente, mientras que los labios de Linke se curvaron ligeramente. La armadura del caballero sin nombre reflejaba las llamas danzantes, y cada borde de metal desgastado parecía exudar un brillo rojo líquido, como una chispa reavivada de una brasa. A lo lejos, Ralph entrecerró los ojos. Sus pupilas reflejaban la luz roja danzante de la espada espiral. ¿Es esta pequeña llama una llama? Pensé que sería algo más exagerado. Su voz suspirante se mezcló con el crepitar de la fogata. Obtener la autorización de nivel intermedio en la primera misión, es realmente asombroso. Linke caminó a su lado y se quedó quieto, con la mirada fija en la fogata encendida por el caballero sin nombre frente a él. Se dio unos golpecitos en la frente y susurró. Además de alguien como yo que conoce la información original, tu ayuda también es indispensable. Sobre todo tú, Ralph. Giró la cabeza y miró al investigador principal con una seriedad inusual en el tono. Si no hubieras distraído la atención del demonio que apareció repentinamente la primera vez, me temo que las cosas habrían empeorado. Ralph se encogió de hombros, pero una sonrisa perezosa se dibujó en la comisura de sus labios. Linke volvió a mirar a Asaka y Gus, revelando una inusual sonrisa amable. Ustedes dos también hicieron todo lo posible por ayudar, quiero agradecerles. Gus frunció los labios, sonrió y negó con la cabeza. Así que estaba ayudando. Asaka miró a la multitud y de repente aplaudió. El nítido sonido resonó por todo el campamento vacío. Todos. Su voz estaba llena de emoción y sus ojos azules brillaban. Tengo una propuesta. Deberías haber recibido la información sobre los permisos intermedios y haber entendido qué son. Linke asintió y continuó con calma. Como dijo Ralph, se centra más en el trabajo en equipo. Son 3 habilidades completamente nuevas. Levantó 3 dedos y las enumeró una por una. Primero, está la función equipo. Con ella, puedes formar equipo con cualquier investigador intermedio conocido para entrar en el mundo de la misión, pero el número máximo de personas es de 4. Luego está la función comunicación. ¡Qué nombre tan moderno! Permite a los investigadores intermedios que han entrado en contacto comunicarse entre mundos cuando no están en una misión. Parece una habilidad muy práctica. Y la última y más especial función, compañero. Linke hizo una pausa y dijo pensativo. Esta función otorga compañeros temporales a hasta 3 personas que no sean investigadores. En resumen, puedes traerlos al mundo de la misión juntos, pero no tienen permiso para usar activamente las funciones de investigador. Asaka parpadeó e hinchó las mejillas con insatisfacción. ¿No lo entiendes, señor Linke? Las características más especiales probablemente sean las 2 primeras. Ralph la miró con los labios fruncidos. Con solo mirarte, puedo adivinar lo que vas a decir. Asaka se sonrojó al oír esto, y Linke continuó. ¿Buscas formar equipo con nosotros, alguien con quien hemos luchado y en quien tenemos una base de confianza? Me parece bien, dijo Gus, con los brazos cruzados. Tras un momento de silencio, murmuró. Se trata de esas misiones a otros mundos como esta que se hacen de vez en cuando. Levantó la cabeza, observando a la multitud, y dijo con un tono deliberadamente despreocupado. Si puedo enfrentarme al peligro con alguien conocido y lo suficientemente fuerte, ahorrando tiempo probando suerte con desconocidos, no tengo problema. Los ojos de Asaka se iluminaron, una sonrisa amenazaba con desbordarse. Pero entonces, su expresión se congeló, como si hubiera notado algo. Espera. Abrió los ojos ligeramente, diciendo con un dejo de arrepentimiento. Nuestra estancia en este mundo casi termina. La mirada de Linke se ensombreció al oír esto. Es hora de regresar. Miró al caballero sin nombre, que estaba junto a la fogata. La botella elemental que Oscar le había dado se llenaba gradualmente de líquido dorado. Linke se acercó. Al notar su llegada, el caballero sin nombre levantó la vista y escuchó la voz tranquila y amable de Linke. Qué lástima. Parece que no tengo mucho tiempo para charlar contigo. Estamos a punto de irnos de aquí. El caballero sin nombre hizo una pausa, confundido, y luego susurró. ¿De verdad? Parece que tú también tienes una misión que cumplir. Linke asintió levemente. Por último, quiero agradecerte tu ayuda.
Su mirada recorrió la fogata, contemplando las vastas y majestuosas murallas de la ciudad a lo lejos, con una voz cargada de profundo significado. Quizás tengamos la oportunidad de volver a vernos en el futuro. Para entonces, quizás pueda ayudarte un poco. El caballero sin nombre lo miró en silencio y asintió con suavidad. Amigo, espero verte de nuevo en el futuro. Bajo la mirada del caballero sin nombre, los cuerpos de Linke, Guts y los demás comenzaron a brillar con una suave luz blanca, como si fueran atraídos por una fuerza invisible, volviéndose gradualmente transparentes. Linke bajó la mirada hacia sus palmas, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas. ¿Se acabó el tiempo? Finalmente miró al caballero sin nombre y sonrió. Bueno, adiós entonces. No muertos destinados. La luz se desvaneció, y en el desierto campo de sacrificios de fuego, solo quedó el crepitar de la hoguera. El caballero sin nombre se quedó allí, miró la botella de elementos, ahora llena, en su mano y luego la guardó solemnemente en su bolsillo. Contempló las llamas danzantes y susurró para sí mismo. Que encuentres un puerto cálido más adelante. Al sonar las campanas de medianoche en Venecia, la figura de Linke se solidificó como un fantasma en la lujosa habitación del hotel. A medida que la luz blanca a su alrededor se desvanecía gradualmente, el pitido mecánico del observador resonó en su conciencia. El repentino cambio en el espacio, sumado a la información que llegaba a su mente, hizo que Linke levantara instintivamente la mano para apoyarse la frente. Sus finos dedos se hundieron en su cabello oscuro y la bajaron lentamente al cabo de un momento. Recuerde leer novelas taiwanesas en la página web de novelas taiwanesas, TWKN. CHOM, una página web superpotente para obtener las actualizaciones de capítulos más rápidas. ¿Has vuelto? ¿Te refieres a un período de tiempo antes de entrar en el siguiente mundo de misión? ¿Eso significa alrededor de un mes? Murmuró Linke para sí mismo, percibiendo la información en su conciencia, y dirigió la mirada hacia la habitación. Una lámpara de araña de cristal veneciano colgaba del alto techo, proyectando una cálida luz amarilla por la habitación. Unos cuantos bocetos de personajes yacían dispersos sobre el antiguo escritorio de roble tallado. La pantalla de un portátil, repleta de documentos, proyectaba una luz azul cegadora. Una maleta negra entreabierta yacía sobre una alfombra persa tejida a mano. Su abertura, ligeramente entreabierta, revelaba varias camisas cuidadosamente dobladas y una bufanda rojo oscuro. El tiempo es un poco más flojo de lo que esperaba, pero sigue siendo escaso, murmuró Linke para sí mismo, acercándose a la mesa de roble y cogiendo el boceto. Cualquiera familiarizado con la historia de JoJo's Bizarre Adventure sin duda reconocería a los personajes del papel. Eran los protagonistas de la segunda película de JoJo, el aún joven Joseph Joestar y su camarada Caesar Cepelli. Un efecto de fusión, Linke miró el boceto, golpeando ligeramente la mesa con los nudillos. Originalmente pensé que los desastres inusuales que ocurren en este mundo, a diferencia de los que recuerdo del manga original de JoJo, eran simplemente mundos paralelos. Pero si el efecto de fusión del que hablan los observadores realmente existe, la mirada de Linke se ensombreció. Vampiros, espíritus malignos, maldiciones, espíritus, aunque el manga original de JoJo también alude vagamente a la existencia de estos monstruos. Pero la escala y el daño de estos eventos en este mundo son realmente enormes. Incluso instituciones de investigación científica como la Fundación SPW han invertido mucho en ellos, estableciendo centros de investigación colaborativa relacionados en todo el mundo. Si estas fuerzas sobrenaturales, cuya fuente ni siquiera mi reaparición de ayer puede rastrearse, son causadas por el efecto de fusión, entonces muchas cosas pueden explicarse. Incluso mi renacimiento podría estar relacionado con ello. Parece que debo contactar a Joseph y hablar de esto en detalle. Solicitud de comunicación. Del investigador Smith a Asaka. Respuesta. Mientras Linke reflexionaba sobre esto, la notificación del observador resonó repentinamente en su mente. Arqueó una ceja ligeramente y sus dedos se posaron ligeramente sobre la mesa. ¿Asaka? ¿Es esta una función de comunicación de nivel medio? Sin dudarlo más, Linke decidió responder. Al confirmar, la animada voz de Asaka resonó de inmediato en su mente. Señor Linke, ¿me oye? El tono familiar le trajo a la mente la imagen de la cálida chica rubia del refugio de no muertos. Sí, puedo oírlo. Estoy sano y salvo de vuelta en mi mundo, respondió Linke con calma, con los labios ligeramente curvados. ¿Tantas ganas tienes de probar esta nueva función? Por supuesto. La voz de Asaka rebosaba energía.
Esta comunicación interplanetaria no solo nos permite confirmar la seguridad de todos en todo momento. También puede ser muy útil para intercambiar información y prepararnos para los mundos de misión posteriores. Su tono era a la vez emocionado y serio. Por cierto, Gus y el señor Ralph han regresado sanos y salvos a sus respectivos mundos. Los dedos de Limke rozaron inconscientemente el borde del boceto. ¿Ya los contactaste? Eres de toda confianza. Debido a diversas circunstancias inesperadas en el mundo de misión anterior, Limke no había prestado mucha atención a cómo se dirigía a él. Ahora, al notar el uso frecuente de honoríficos por parte de Asaka, alargó un poco el tono, hablando con un dejo de broma. Entonces, como senior, ¿tienes algún consejo antes de entrar en el siguiente mundo de misión? Asaka hizo una pausa, con un toque de sorpresa. Por supuesto que soy senior, la sonrisa de Limke se profundizó mientras continuaba, bromeando. Has experimentado 2 mundos de misión más que yo. ¿Qué tiene de sorprendente? Siempre me da mucha vergüenza que alguien mayor que yo me llame superior, señor Limke, deje de burlarse. Vale. Limke negó con la cabeza. Su expresión burlona se atenuó, pero su tono se mantuvo relajado. Entonces, hablando de eso, por favor, deje de llamarme señor, como dijiste, es vergonzoso que personas que parecen de tu edad me traten constantemente con honoríficos como ese. Ah. ¿En serio? Lo siento mucho. Asaka parecía un poco avergonzada, pero luego ajustó el tono. Bueno, cuando interactuaba contigo, Limke, siempre me parecías un señor mayor y más confiable, así que inconscientemente usaba honoríficos. Señor mayor, después de todo, tengo la edad mental de 2 vidas. Quizás sea cierto para los forasteros. Limke negó con la cabeza con impotencia y continuó. Llámame así directamente. Después de todo, no soy como Ralph, que se reconoce al instante como un hombre mayor. Bueno, pero en cuanto a Senpai, tienes más experiencia en mundos de misión que Guts y yo. Parece que tu análisis de los observadores es más detallado que el de Ralph. Si hay algo con lo que deba tener cuidado, no olvides recordármelo, el nuevo. Ya lo entiendo. Asaka pareció calmarse. Estaba a punto de decirte algo, Limke. Ya se lo dije a Gus. Bueno, antes de embarcarnos en nuestra siguiente misión, Limke, será mejor que aproveches al máximo la función de mejora de tu nivel principal. Esto es muy útil para aumentar nuestra fuerza y responder a diversas emergencias peligrosas. Su voz se volvió seria de repente. Pero asegúrate de prestar atención a cómo asignas tus puntos. Recuerda guardar algunos para la función de curación. Es mejor centrarse en tus puntos fuertes al entrenar. Esto te dará los mejores resultados. Dependiendo de la cantidad de puntos invertidos, esta función puede mejorar significativamente la eficiencia del entrenamiento, ya sea en aptitud física, resistencia, fuerza física o incluso habilidades como el tiro. Si se invierten suficientes puntos en el entrenamiento, los investigadores pueden incluso superar los límites normales del cuerpo humano. Igual que la aptitud física y las habilidades de combate que demostró el señor Ralph al luchar contra ese demonio. Limke dijo pensativo. Ya veo. Lo intentaré. Caminó hacia la ventana, con la luz de la luna iluminándolo. Todavía tenemos un mes. Si tienen alguna pregunta, siempre les preguntaré a ti y a Ralph. Por supuesto. Si hay algo en lo que pueda ayudar, no duden en contactarme. ¿Ayuda, Asaka alzó la voz de repente, y luego la bajó, algo avergonzada. Limke, ¿recuerdas la función adaptación del nivel primario? Nos permite integrar y aprender los poderes especiales de otros mundos. Su voz se volvió gradualmente seria. ¿El poder de onda que usaste antes, puedo aprenderlo? En los mundos de misión en los que he estado, no hay forma de obtener poderes extraordinarios suficientes para enfrentar amenazas mayores. Si vuelvo a encontrarme con monstruos como los demonios del mundo de misión anterior, ya sea para protegerme o para brindar más ayuda, quiero volverme más fuerte. Función de adaptación, integración con poderes de otros mundos. Los ojos de Limke parpadearon levemente, recordando el momento en que ella y Guts parecieron ver el brazo plateado del carro creado por su stand. ¿Te interesan las ondulaciones? Si quieres aprender esta habilidad, no tengo problema, continuó en voz baja. Excepto para los extremadamente dotados, a una persona promedio podría llevarle décadas de práctica intensa dominarla. Entonces, un atisbo de curiosidad se asomó al tono de Limke. Pero, con la función de mejora, tengo curiosidad por ver qué tan lejos puedes llegar en tan poco tiempo. Además, planeo probar la efectividad de la función de mejora y dedicar este mes a mejorar mi fuerza.
Si la función de mejora puede incluso mejorar habilidades que han llegado a un punto muerto, sería de gran ayuda. Linke se giró y miró por la ventana hacia la noche, pensando. Si Ralph y Gus están interesados, puedo enseñarles el poder de las ondulaciones. Genial. La voz de Asaka se iluminó de alegría al escuchar la respuesta de Linke. Entonces haré algunos preparativos. Me temo que tendré que ocuparme de algunas cosas. Nos pondremos en contacto más tarde. Linke, asegúrate de descansar un poco. De acuerdo, mantente en contacto. Tras cortarse la comunicación, la mente de Linke volvió a la tranquilidad. Linke estaba de pie junto a la ventana, con el paisaje nocturno veneciano fluyendo a través de sus ojos profundos. El mundo desconocido de Asaka, el Castlevania de Ralph y el mundo berserk de Guts, sus pupilas brillaron con una luz dorada. Su habilidad de Stand, conocida como reaparición del ayer, buscaba en las profundidades de su conciencia recuerdos relevantes. La información sobre Castlevania está demasiado fragmentada. Solo sé que es un juego muy antiguo, dijo, entrecerrando los ojos ligeramente. Pero entiendo la historia general de Berserk. Linke frunció el ceño. ¿Experimentará Guts algo tan cruel en el futuro? Causalidad, destino, cuando estos conceptos idealistas se vuelven objetivamente materialistas, resultan realmente desagradables. Entonces se comunicó de nuevo con el observador en su consciencia, revisando los puntos obtenidos en el mundo de Dark Souls y las funciones otorgadas por los niveles de autoridad primario e intermedio. Al comprobar los puntos necesarios para el estado de no misión, regresar a mundos de misión previamente experimentados y viajar a los mundos de compañeros, su mirada se detuvo. ¿Es tan alto el costo? Necesito reservar suficientes puntos para fortalecer y sanar. Linke bajó la mirada a la palma de su mano y apretó lentamente el puño. El desarrollo de mis habilidades de ondulación y resistencia ha llegado a un punto muerto. No esperaba tener esta oportunidad para intentar avanzar más. Además, necesito encontrar la manera de utilizar eficazmente el mundo de Dark Souls y los mundos de misiones posteriores. En ese caso, es hora de regresar a las instalaciones de investigación de la Fundación SPW después de una larga ausencia. Es temprano aquí, la hora de Nueva York probablemente sea al anochecer. Tras reflexionar un momento, Linke cogió el teléfono de la mesa y miró la hora. Sus dedos recorrieron la pantalla y finalmente se detuvieron en el contacto Joseph Joestar, y marcó. Con un pitido de ocupado, un instante después, la llamada se conectó. Linke. La voz de Joseph, algo mayor pero aún llena de energía, llegó del otro lado del teléfono. Chico, ¿de verdad te acordaste de contactarme? ¿Otra vez tienes problemas? Señor Joestar, hace mucho que no lo contacto. Sintiendo el ruido de fondo, Linke frunció el ceño ligeramente y preguntó. ¿Tienes algo por ahí? Oh, tuve algunos problemas, pero ya los he solucionado. Joseph resopló y rió entre dientes. Nunca imaginarías que un Boston Terrier callejero está causando caos en las calles de Nueva York. Y lo más increíble es que este perro usa stand. ¿Perro? Linke entrecerró los ojos. Hemos descubierto a bastantes animales que usan stand, ¿verdad? Incluso traje una espada con stand de Egipto la última vez. A estas alturas, no debería sorprender, ¿verdad? No digas eso. Al otro lado de la línea, Joseph, a pesar de su edad, vestido de vaquero, se dio un ligero golpecito en el ala del sombrero y continuó con el cinismo de un joven. Ese tipo tiene la habilidad de controlar arena como stand. Me esforcé mucho para dominarlo sin lastimarlo, dijo Linke pensativo. El poder de un stand que controla arena, es diferente de la compleja habilidad que reproduje ayer. Cuanto más pura es la habilidad del stand, más fuerte es. Puedes dominar al oponente solo con la habilidad telepática del stand de tipo inteligencia Hermit Purple. Señor Joestar, eres realmente digno de tu nombre. ¿Es Iggy? Cuando pasé por Nueva York, investigué a fondo si había alguna información al respecto. No esperaba que fuera Joseph quien lo encontrara, como en el libro original. Oye. Joseph, al otro lado del teléfono, no pudo evitar alzar un poco la voz. ¿Por qué siento que hablas mal de mí? Olvídalo, como dijiste, el poder de stand de ese perrito es muy complicado. Esta vez también fue gracias a la ayuda de otro usuario de stand que pudimos resolverlo con éxito. Ah, cierto, el usuario de stand se llama Mohamed Abdel, un amigo que conocí viajando por Arabia. La próxima vez que vengas a Nueva York, te lo presentaré. No solo tiene habilidades de stand, sino que también es un tipo muy confiable. Linke guardó silencio un momento, acariciando inconscientemente el borde del teléfono con las yemas de los dedos. Es muy emocionante.
Sin embargo, la razón por la que te contacté esta vez fue para confirmar algo. Si no piensas irte de Nueva York pronto, terminaré mi viaje en Italia. Iré al laboratorio del consorcio SPW en Nueva York dentro de unos 2 días. Me he encontrado con cosas increíbles y he obtenido información muy importante. Y es de esas que necesitan ser demostradas en persona para ser más convincentes. Linke hizo una breve pausa y luego continuó. Además, contactaré con Polnareff. Es el usuario de stand del que te hablé antes, al que conocí cuando investigaba una serie de casos atroces cometidos por J. Gale en Francia. Necesito su ayuda con algo. Bueno, por si acaso, también dejaré que su hermana Shirley Polnareff lo acompañe. Si llega antes que yo, por favor, arregla el contacto. Jean-Pierre Polnareff. El tono de Joseph era un poco confuso, pero respondió con naturalidad. He estado en contacto con ese tipo. Aunque es un poco impaciente, después de una conversación más cercana, verás que está bastante animado. La voz de Joseph bajó entonces. Pero de repente dijiste algo importante. ¿Y estás llamando a Polnareff y a su hermana a Nueva York? ¿De verdad no estás metido en ningún lío? Linke miró por la ventana el paisaje nocturno de Venecia reflejado en el cristal. Hizo una breve pausa y luego habló en voz baja. Puede que haya encontrado el origen de esos desastres inusuales que llevan décadas ocurriendo en todo el mundo. Y. Algo que fue rescatado de las profundidades marinas por cazadores de tesoros hace 3 años, y que ni mi reaparición de ayer ni tu púrpura ocultó han podido rastrear, la pista de Dio Brando, el vampiro que ha sobrevivido durante casi un siglo. Hubo un silencio momentáneo al otro lado de la línea tras escuchar el nombre de Dio. Entiendo, respondió Joseph en voz baja después de un momento. Pero debes tener cuidado. Si te lastimas, tu abuela, Shikiku, se pondrá muy triste. Los labios de Linke se curvaron ligeramente. Ya veo. Saluda a la abuela Shikiku. Hablaremos de los detalles en persona. Bip, al terminar la llamada, Joseph colgó el auricular y respiró hondo. Señor Joseph. Preguntó una voz masculina, grave y seria, a sus espaldas. No era otro que Mohamed Abdel, a quien Joseph había mencionado antes en su conversación con Linke. El alto adivino árabe se acercó, sacudiéndose el polvo que cubría su cuerpo. Su piel bronceada brillaba con el resplandor del sol poniente, y su túnica carmesí acentuaba su solemne presencia. ¿Quién era ese hace un momento? Ah, era Linke llamando. Joseph se quitó el sombrero de vaquero, se alisó el pelo canoso, se sacudió el polvo y miró hacia la calle. Las luces de neón de Nueva York se iluminaron gradualmente al anochecer, pintando las calles de un vibrante mar de luz. La cinta amarilla de la policía se mecía suavemente con la brisa nocturna. Los agentes, con uniformes de la SPW, negociaban con los agentes que llegaban. La calle en la que se encontraban parecía haber pasado por una tormenta de arena. El suelo, los vehículos y las fachadas de los edificios habían sido impactados en diversos grados y cubiertos por una fina capa de arena. Te lo mencioné antes, ¿verdad? Ese joven usuario de stand con las mismas habilidades que mi púrpura ermitaño. Joseph apartó la mirada, sacudiéndose el polvo restante de su abrigo. Abdel preguntó con un toque de sorpresa. ¿El que tiene un stand despertado naturalmente? Sí, se me considera mayor que él. La voz de Joseph se volvió más grave de repente. Linke despertó su poder de stand a una edad muy temprana. Pero por alguna razón, su fuerza mental superó con creces su fuerza física en ese momento, lo que provocó un desequilibrio entre ambas y provocó que su stand despertado se descontrolara constantemente. Por eso, pasó la mayor parte de su infancia en el hospital. Joseph hizo una pausa y luego continuó. Por suerte, sus padres son investigadores chinos que colaboran ampliamente con la Fundación SPW. Conocí a sus padres mientras buscaban una cura. Fue entonces cuando descubrí el poder de los stands. Finalmente, intentamos entrenar a Linke en la técnica de respiración de ondulación, que equilibró su fuerza mental y física. Solo entonces pudo dominar por completo su stand y recuperarse. Solía ser un chico muy alegre, siempre optimista incluso durante su hospitalización. La voz de Joseph se apagó, con un dejo de emoción en su voz. Hasta que ocurrió algo realmente malo, se convirtió en la persona excesivamente tranquila y reservada que es ahora. Abdel se sorprendió de inmediato. Podría ser, Joseph no respondió, solo asintió. Su reflejo en el ventanal de la calle se superpuso gradualmente con la noche. Desde entonces, ha estado investigando los frecuentes sucesos sobrenaturales atroces en todo el mundo. Y el que asesinó a todo un equipo de investigación de la Guerra de Secesión, incluyendo a sus padres, conduce a Dio Brando.
El crepúsculo que se desvanecía tiñó de carmesí las ruinas del castillo de posguerra. La brisa vespertina levantaba polvo, barriendo los ladrillos rotos y las vigas de madera carbonizadas. Tras regresar a su mundo, Guts, tras haber perdido la comisión de su jefe y no haber recibido recompensa, ahora estaba sentado sobre un pilar de piedra derrumbado. Se agarró la frente, percibiendo los mensajes entrantes en su conciencia. Tras un instante, exhaló profundamente y murmuró para sí. Esos tipos se preocupan demasiado. Incluso me preguntaron si quería aprender ese poder de la ondulación. Apretó los puños, su mente regresando a su anterior mundo de misión. La ferocidad y el poder del aterrador demonio, las llamas azules que brotaban del látigo de Ralph, los relámpagos dorados que danzaban en las yemas de los dedos de Linke, y las actuaciones de Asaka y el caballero sin nombre. Poder. Los labios de Guts se curvaron ligeramente y luego negó con la cabeza con impotencia. ¿En serio? No he llegado al punto de necesitar la preocupación de nadie. Mientras Guts terminaba sus palabras, el sonido intermitente de lamentos agonizantes llegó a sus oídos no muy lejos. Mercenarios contratados por varios monjes de la iglesia excavaban entre las ruinas desmoronadas. De las grietas de la mampostería, rezumaba sangre pegajosa y de color rojo oscuro. De repente, un mercenario gritó de sorpresa y sacó de entre los escombros a un bebé desnudo y empapado en sangre. El mercenario envolvió cuidadosamente al bebé en su capa y se lo entregó al misionero que estaba detrás de él. La cara del bebé estaba cubierta de polvo y sangre, pero milagrosamente, estaba ileso. Parecía exhausto de llorar y ahora dormía plácidamente. Guts observó la escena con calma, luego tomó la bolsa que llevaba en la cintura. Sacó unas monedas de cobre y las sopesó en la palma de la mano. Inexplicablemente, me fui a ese mundo en medio de una batalla, murmuró. De verdad, ahora ni siquiera puedo comprar comida. La mano de Guts recorrió las grietas del espadón que sostenía en sus brazos. La hoja, desgastada, brillaba tenuemente bajo el sol poniente. Si no se repara pronto, esta espada no durará mucho. Suspiró angustiado, pensando en su próximo movimiento, cuando de repente percibió movimiento a lo lejos. Un grupo de mercenarios cabalgaba hacia ellos. El líder llevaba una armadura plateada, su capa plateada ondeando al viento, su yelmo con la forma de un halcón afilado. Se detuvo ante el monje que sostenía al bebé y desmontó con sus compañeros. Al quitarse el yelmo, el hombre reveló una larga cabellera plateada, ligeramente rizada, y su rostro, de una belleza casi sobrenatural. Guts entrecerró los ojos mientras observaba a los desconocidos mercenarios. El hombre de pelo blanco intercambió unas palabras con el monje, y el mercenario que lo acompañaba le entregó una bolsa de monedas. El monje tomó la bolsa e hizo una profunda reverencia antes de marcharse con el bebé y los demás monjes. El hombre de pelo blanco se giró hacia los mercenarios que se habían detenido en las ruinas y habló brevemente. Asintieron y se dirigieron hacia una caravana lejana. Fue entonces cuando el hombre de pelo blanco notó la mirada de Guts. Sus ojos se encontraron en el aire. La mirada del hombre de pelo blanco se posó en el espadón maltrecho que Guts sostenía, con un destello de sorpresa en los ojos, y dio un paso adelante. Guts lo observó con recelo y luego se levantó lentamente, con los dedos apoyados en la empuñadura. ¡Qué espada tan increíble! Se detuvo el hombre de pelo blanco a unos pasos de Guts, con una leve sonrisa en los labios. ¿Y está tan dañada? Inclinó la cabeza ligeramente, con un dejo de curiosidad en el tono. ¿La estás usando para bloquear los trabuquetes? Guts frunció los labios y respondió con impaciencia. ¿Quién eres? Si no hubieras hablado, habría pensado que eras una mujer. No creas que puedes meterte en los asuntos de los demás solo por sonreír. Guts apenas había terminado de hablar cuando una mercenaria menuda y de piel oscura junto al hombre de pelo blanco presionó de repente la empuñadura de su espada y dio un paso al frente. Hombre irrespetuoso. Gritó con una voz sorprendentemente nítida. Guts, atónito, soltó. ¿Mujer? La mirada de la mercenaria se volvió feroz de repente y sus dedos aferraron la empuñadura con fuerza. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con las mujeres? Antes de que Guts pudiera responder, otro mercenario rubio de ojos verdes lo interrumpió con una sonrisa. Casca, no te alteres. Le dio una palmadita en el hombro y dijo en tono burlón. No es la primera vez. Después de todo, es raro que las mujeres se conviertan en mercenarias. Jedu. Bastardo. La mercenaria Casca miró fijamente a su compañera, soltando finalmente la empuñadura de su espada.
Ella se retiró detrás del hombre de cabello blanco, pero su mirada permaneció fija en Guts, como si quisiera mirarlo fijamente hasta la muerte. El hombre de pelo blanco rió suavemente, asintiendo levemente hacia Guts. Siento haberte avergonzado. Su voz era suave, pero de una autoridad innegable. Soy Griffith, capitán de la banda del Águila. Estos dos son mis compañeros, Casca y Gedo. Guts resopló, aún alerta. ¿La banda del Águila? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Qué tiene que ver un pez gordo como tú con un mercenario insignificante como yo? Griffith no se ofendió por su actitud. En cambio, lo miró con interés y luego señaló una caravana a lo lejos. Después de la batalla anterior, tenemos varios heridos que necesitan ser evacuados rápidamente. He negociado los términos con el líder de la caravana. También quieren abandonar este peligroso lugar lo antes posible, pero les preocupa encontrarse con bandidos merodeadores, así que les gustaría contratar mercenarios para que los acompañen. Están dispuestos a proporcionar algunos vagones vacíos para nuestros heridos y ayudar a reparar sus armas. Los dedos de Guts se aflojaron ligeramente. Griffith captó este detalle y su sonrisa se profundizó. El grueso de mi equipo tiene que quedarse para hacer algunos trabajos de acabado. Nos faltan hombres para escoltar esa caravana otra vez. Entonces, entrecerró los ojos ligeramente, su cabello plateado ondeando al viento. ¿Te gustaría ayudar? El dinero es negociable. Guts guardó silencio un momento, luego aflojó la mano y dijo en voz baja. ¿Algo de comer? Griffith se sobresaltó, como si no hubiera esperado tal respuesta, y luego rió entre dientes. Hatilde, por supuesto. No dejaré que mis compañeros vayan a trabajar con hambre, ni siquiera si son temporales. Se giró hacia Casca e hizo un gesto. Llévalo a comer primero, luego reúnete con la caravana. Casca asintió a regañadientes y le dijo fríamente a Guts. Oye, innombrable, date prisa y sígueme. Todavía hay sopa caliente y pan. ¿Qué? Sí que tengo nombre, Guts. Guts sonrió, tomó su espadón y lo siguió, murmurando para sí mismo. ¿Qué demonios? ¿Por qué me odia tanto esta mujer? Al ocultarse el sol por completo en el horizonte, cayó la noche. Griffith se quedó allí, observando a Casca y Guts alejarse, con su larga cabellera plateada ondeando con la brisa nocturna. Gedo se acercó por un lado y dijo en voz baja. Griffith, insististe en evacuar primero a los heridos, ¿tienes algún plan? Griffith apartó la mirada. La sonrisa se le fue desvaneciendo poco a poco. Sigues tan perspicaz como siempre, Gedo. Hizo una pausa, con la voz algo grave. Los exploradores que nos precedieron nos han dado una noticia inquietante. Parece que unos monstruos desconocidos han aparecido en esta zona de batalla. Y parecen tener como objetivo específico a los muertos y heridos. Las pupilas de Gedo se entrecerraron y luego dijo sorprendido. ¿Monstruos? ¿En serio? Griffith asintió con confianza, pensativo. Si no hubiera presenciado la increíble existencia de las hadas a través de tu presentación, habría dudado de tal cosa. Miró al cielo. No parecía una noche despejada. Los ojos de Griffith eran oscuros, y su tono aún más profundo. Tras recibir esta información, envié gente a revisar los cuerpos de los atacados para verificar su autenticidad, pero solo encontraron restos completamente devorados. Esa trágica escena, incluso yo siento un miedo persistente. Parece que algo terrible está a punto de suceder.